chicos, seguimos con principios de dinámica. Y el primer tema del que tendremos que hablar será el trabajo, ¿vale? Decimos que el trabajo es la fuerza aplicada sobre un objeto o sobre un cuerpo para desplazarlo, ¿vale? Entonces esto sería el trabajo y su ecuación queda de la siguiente forma. Su ecuación queda como trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Nota que esta D que tenemos aquí es desplazamiento, ¿vale? Esta D es desplazamiento. Entonces el trabajo es fuerza, producto punto con el desplazamiento. Ambos son vectores, pero como son producto punto, recordemos que el producto punto de dos vectores nos dan escalares, ¿vale? La respuesta sería escalares. El trabajo va a ser igual a fuerza punto desplazamiento. Para desarrollar más esta ecuación vamos a utilizar el siguiente diagrama o el siguiente ejemplo, el siguiente caso para poder resolver o para poder calcular el trabajo, ¿vale? Entonces vamos allá. Entonces en nuestro ejemplo tenemos un cuerpo, ¿verdad? Que se le aplica una fuerza y esta fuerza va a hacer que el cuerpo se desplace. Estamos pensando en el eje de las X. Pero además, entre la fuerza y el desplazamiento hay un ángulo. Entonces, como hay un ángulo, recuerda que el producto punto de dos vectores es igual al producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo que forman. Es decir, en este caso, en nuestro ejemplo, ¿vale? Es decir, que el trabajo va a ser igual a la fuerza, su magnitud, es decir, la magnitud de la fuerza, multiplicado por la magnitud del desplazamiento, multiplicado por el coseno de teta. Teta es el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Es súper importante. El trabajo es el producto punto de fuerza con desplazamiento. El trabajo entonces es la fuerza que le aplicas a un cuerpo para desplazarlo o moverlo. Ahora pensemos en este plumón. Este plumón está en una posición y entonces vamos a aplicarle una fuerza de tal manera que este plumón va a desplazarse, ¿vale? Aplicamos fuerza, este plumón se desplaza hasta esta posición. Entonces la fuerza sería el trabajo. El trabajo entonces es el producto de la fuerza con el desplazamiento, el producto punto, ¿vale? Aquí el ángulo que forma es teta, pero teta puede ser cualquier valor de un ángulo, ¿vale? En grados. Y sabemos que hay unos valores para el coseno. Por ejemplo, el coseno de 0, que es 1, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos pensar en los distintos valores. Muy generalmente, ¿verdad? La fuerza y el desplazamiento siempre van en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿vale? Muy generalmente fuerza y el desplazamiento siempre tienen la misma dirección, pero si no tienen la misma dirección, pues utilizamos esto. Si tienen la misma dirección, el coseno de 0 es 1, entonces el trabajo es fuerza por distancia, ¿vale? ¿Cómo tienes tú que saberte esta ecuación? Pues con el producto punto, porque recuerda que nuestro examen es el examen del IPN y entonces aquí sí tenemos que acostumbrarnos a utilizar las ecuaciones propias de los vectores, ¿vale? Entonces no es fuerza por distancia, sino es el producto punto de la fuerza con el desplazamiento. Producto punto de fuerza y desplazamiento. No es lo mismo que yo tenga este plumón y le aplique una fuerza y que llegue a esta posición. Pregunta para ti. El trabajo que hago de estar en esta posición hasta llegar a esta otra posición, aquí realizo un trabajo porque el plumón estaba aquí, el objeto está aquí y recorre o se mueve o se desplaza una distancia. Y entonces el trabajo será el mismo que si yo hago esto en 2 segundos. A que si yo hago este movimiento, ¿verdad? Ya no en 2 segundos. ¿Qué tal si ahora me he tardado 5 segundos? La pregunta es, ¿el trabajo es el mismo? La respuesta es sí, porque el trabajo no depende del tiempo. Pero nosotros podemos hacer trabajos y tardarnos distintos tiempos y saber que algo está cambiando, ¿verdad? Que es el tiempo. Es decir, yo puedo tomar este plumón y moverlo en 2 segundos a moverlo en 5 segundos. El trabajo es el mismo, pero algo está cambiando. Pues esta noción de que algo no es igual es a lo que vamos a denominar la potencia. Entonces la potencia será la rapidez con la que se realiza un trabajo. ¿Qué tan rápido se realiza este trabajo? ¿Vale? ¿Qué tan rápido se realiza el trabajo? Su ecuación queda de la siguiente forma. Su ecuación sería trabajo sobre tiempo, trabajo dividido entre tiempo, ¿vale? Estamos pensando en que todos estos elementos son escalares, porque tengo que el trabajo es un escalar, porque es el producto punto de dos vectores. El tiempo ya habíamos dicho que era un escalar, aquí tenemos la potencia, que además va a ser un escalar, ¿vale? Los 3 elementos son escalares, incluyendo el trabajo.
trabajos son escalares, entonces no tienen dirección ni sentido. ¿Qué va a pasar ahora con la potencia? Entonces la potencia tendrá unidades de watts, es decir, joules sobre segundo, porque el trabajo se mide en joules, el tiempo se mide en segundos, entonces trabajo sobre tiempo sería joules sobre segundo, y estos serían los watts, las unidades de la potencia. Potencia mecánica, súper importante, esto sería la potencia mecánica. Tarea, por favor escribe las ecuaciones de la potencia para los dos casos, los casos del eje de las X y el caso del eje de las Y, ¿vale? Porque si yo tengo un cuerpo, si lo habrás notado, este sería el trabajo sobre un cuerpo que se mueve en el eje de las X. Entonces, esta potencia para el eje de las X, pues es sencillo escribirlo, porque solamente tendríamos aquí, tendríamos la siguiente ecuación. Entonces obtenemos esta ecuación, ¿vale? Para el eje de las Y, necesito que ahora tú me indiques cuál sería la ecuación. Es decir, toma en cuenta que ahora el trabajo se realiza sobre el eje de las Y. Te doy una pista. ¿Cuál es la fuerza que tienes que aplicarle a un cuerpo para levantarlo, para cargarlo? Es decir, si tengo este plumón, y este plumón, suponiendo simplemente que tiene un peso de 1 newton, ¿con qué fuerza lo levanto? ¿Vale? Entonces esta sería tu tarea. Nos vemos en el próximo video y espero que se encuentren muy bien y estoy al pendiente, ¿vale? Muy próximamente estaremos poniéndonos de acuerdo para resolver ya ejercicios del banco. Cuídense mucho, nos vemos.